La capilla de los espejos negros. El secreto de las campanas que suenan bajo tierra en Tlaxcala. Alerta arqueológica. En las faldas del volcán La Malinche, a 12 kilómetros de la ciudad de Tlaxcala, existe un complejo religioso del siglo XVI que nunca aparece en las guías turísticas, ni en los recorridos de Lina. Su nombre real fue Ermita de la Purísima Concepción, pero los pobladores le llaman el convento que respira. Difunde esto antes de que la erosión y el silencio borren sus últimos ecos. Coordenadas y anomalía arquitectónica 191856.0 N9814 07.0 W visible en Google Earth, pero con imágenes de baja resolución intencional. Anomalía 1. La iglesia tiene dos fachadas idénticas, una orientada al este como todas las del siglo XVI y otra mirando exactamente al oeste, dando a un barranco. No hay registro arquitectónico colonial de este diseño. Anomalía 12. Los muros tienen incrustaciones de obsidiana y pedernal formando patrones geométricos que no son cristianos, espirales, laberintos y lo que los expertos llaman sellos de contención. Anomalía 3. No tiene campanario. En su lugar, tiene 12 orificios cuadrados en la cúpula. Según documentos del archivo parroquial de Tlaxcala, por esos huecos se oían campanadas que no provenían de arriba, sino de abajo. 1583. La construcción que nadie supervisó. Fray Juan de la Merced, un franciscano de origen español pero criado en Tlaxcala, dirigió la obra. Los trabajadores fueron exclusivamente indígenas de los linajes nobles tlaxcaltecas, los mismos que ayudaron a Cortés contra el Imperio Mexica. El financiamiento no vino de la corona ni de la iglesia. Según un manuscrito encontrado en el Archivo General de Indias, Sevilla, referencia a México 168, la plata vino de una donación voluntaria de los caciques, para un propósito que solo ellos y el fraile conocían. La construcción tardó solo 7 meses, algo imposible para una estructura de piedra de ese tamaño. Los cronistas locales dicen, la tierra misma se movió para ayudarles. 1601, el primer milagro documentado y suprimido. En la crónica del franciscano Fray Antonio de Ciudad Real Tratado de las Cosas Notables de la Nueva España hay un capítulo perdido en la versión publicada pero que existe en el manuscrito original guardado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Describe que en Navidad de 1601, durante la Misa de Gallo, las campanas de la ermita sonaron solas, con un repique frenético. Los feligreses salieron y vieron que no había campanas en la torre, nunca las hubo. El sonido venía del suelo, la tierra temblaba levemente. Fray Juan de la Merced salió, golpeó 3 veces el piso del atrio con su báculo y las campanadas cesaron. Dijo a la multitud, es solo el corazón de la tierra, recordándonos que todo lo que sube, tiene que bajar. Este capítulo fue tachado con tinta negra en el manuscrito antes de su publicación en 1605. Una nota al margen, en otra caligrafía, dices, superstición indígena, no conviene divulgar. 1789, el descubrimiento del sótano y su sellado inmediato durante unas reparaciones, se encontró una losa de basalto bajo el altar mayor con un anillo de hierro. Al levantarla, descubrieron un pozo perfectamente circular, de 3 metros de diámetro, con escalones de piedra que bajaban en espiral. El párroco de la época, José María Guridi, bajó con un candil. En su informe al obispado conservado en el Archivo Histórico de Tlaxcala, escribió, descendí aproximadamente 100 escalones. El aire era frío pero respirable. Al fondo, una cámara circular. En el centro, un pedestal con un objeto que no pude identificar, una esfera negra, pulida, del tamaño de una cabeza humana, que reflejaba mi propia imagen deformada. No había más salida, las paredes tenían los mismos símbolos laberínticos que la fachada. Sentí una presión en los oídos, como a gran profundidad, y oí un zumbido grave. Subí de inmediato, ordenó sellar la losa con argamasa y construir un nuevo altar encima. En su informe final, declaró, no hay tal sótano, fue alucinación por gases subterráneos. 1970. Las mediciones científicas y sus resultados ocultados en 1970,
un equipo de geofísicos de la UNAM, dirigidos por el Dr. Guillermo Salas, hizo un estudio de microsismicidad en la falda de la Malinche. Colocaron sismógrafos en la región. Uno, ubicado en la ermita, registró pulsos rítmicos cada 22 horas exactamente, a una profundidad estimada de 80-100 metros. El patrón sonoro, traducido a espectrograma, no era natural. Mostraba una secuencia repetitiva de 3 pulsos cortos, un largo, 2 cortos, código similar al SOS, pero invertido. Publicaron un artículo preliminar en el Boletín del Instituto de Geofísica, UNAM, volumen 15, 1971. En la versión final, ese dato fue omitido. El Dr. Salas, en una entrevista privada en 1998, dijo: recibimos una visita del gobierno del estado. Nos pidieron, por seguridad histórica, no alimentar leyendas locales. Nuestro financiamiento para el proyecto dependía de ello. 2005. Los espejos negros y la evidencia fotográfica. Un fotógrafo francés de arte sacro, Luc Balmont, visitó la ermita abandonada. Tomó fotografías de alta resolución de los muros interiores con luz rasante. En sus imágenes, disponibles en su archivo en línea, Proyecto Églises Perdues, se ven claramente las incrustaciones de obsidiana, pero también revelan algo que el ojo no ve. Bajo luz ultravioleta simulada digitalmente, las piedras muestran un brillo fosforescente azulado en los patrones laberínticos. El patrón no es decorativo, es un mapa de circuitos o de canales subterráneos. Balmont también fotografió desde el barranco la fachada oeste, descubriendo que en el centro del rosetón ciego hay un círculo de obsidiana pulida, un espejo negro que refleja no el paisaje frente a él, sino la fachada este del edificio, como si la luz doblara. Publicó un artículo en una revista europea de arquitectura. A los meses, la ermita fue cercada con una malla metálica por el INAH, por restauración. Nunca comenzaron trabajos. La teoría con evidencia material, un sistema de resonancia prehispánico. La ubicación no es aleatoria, está sobre una falla geológica menor, en una zona de alto contenido de minerales magnéticos, magnetita. Los materiales, obsidiana, pedernal, son piezoeléctricos, generan electricidad bajo presión mecánica. El diseño de doble fachada y cúpula con orificios podría actuar como un resonador de Helmholtz gigante, captando vibraciones de baja frecuencia de la Tierra. Los símbolos laberínticos coinciden con diseños encontrados en cuevas rituales tlaxcaltecas anteriores a la conquista, asociados al dios Camaxtli, deidad de la guerra, la caza y el destino. Hipótesis: los tlaxcaltecas nobles, sabiendo que su alianza con los españoles les daría poder pero acabaría con su mundo, construyeron un dispositivo no para comunicarse con Dios, sino para captar y tal vez modular la energía telúrica del lugar, como una forma de memoria geológica. Las campanadas serían pulsos resonantes periódicos de la falla, amplificados por la arquitectura. Conclusión: no es una iglesia, es un instrumento. Esto no es un misterio sobrenatural, es una obra de ingeniería acústica y geofísica única en América, un híbrido deliberado de simbología cristiana y tecnología ritual indígena, un sitio donde la ciencia del siglo XX midió fenómenos reales que fueron suprimidos, una prueba de que los tlaxcaltecas no solo se adaptaron, sino que escondieron conocimiento en piedra. La ermita de la Purísima Concepción no está abandonada, está en stand-by. Sus campanas de piedra y tierra siguen sonando cada 22 horas bajo el suelo, esperando que alguien descifre la partitura escrita en sus muros.